Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo 3. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 2. Las enfermedades, ahora comprendidas como programas especiales biológicos y sensatos del hombre, los animales y las plantas como un suceso de 3 niveles: psique, cerebro, órgano. El cerebro del órgano propiamente dicho y el cerebro de la cabeza. La psique pertenece a lo que será la programación, el cerebro sería como un ordenador y el órgano correspondería a lo que es la máquina. Hasta aquí, la medicina oficial se ha ocupado exclusivamente de los órganos. Si un órgano no funcionaba como debía, se suponía que tenía una molestia mecánica o que le hubiesen atacado bacterias o virus o que reaccionase de modo alérgico contra algún anticuerpo. A ninguno se le ocurrió que quizás el órgano pudiese estar controlado por un ordenador, justo por el cerebro. Si ahora alguien dijese que ya muchos pensaban que el cáncer tenía alguna relación con el estrés, la tristeza, los conflictos, eso no tendría nada que ver con las 5 leyes biológicas de la nueva medicina. En la medicina moderna se mantiene, por un lado, tal y como se aprende en los libros, que hacen falta de 10 a 20 años para que un cáncer se manifieste. Por otro lado, se tenía y se tiene una definición completamente diferente de conflicto. Un magistrado de Sigmaringen, el 17 de diciembre de 1986, le preguntó a un catedrático de psicología de la Universidad de Tübingen qué entendía, por ejemplo, por conflicto sexual, lo cual el Dr. Hammer llamaba conflicto biológico. Respuesta: una enfermedad narcisista. Mi contrarrespuesta fue: entonces diría que también mi perra tiene una enfermedad narcisista cuando por un conflicto sexual análogo a uno del hombre presenta un foco de Hammer en la zona peninsular izquierda con un cáncer del cuello del útero. Foco de Hammer, foco que corresponde a un conflicto o una enfermedad del órgano descubierto por el Dr. Hammer en el cerebro fotografiable. Al principio llamado de modo ridiculizante por los adversarios del Dr. Hammer los extraños focos de Hammer. Se ven las configuraciones de anillos concéntricos con cercos bien delimitados en los estratos correspondientes de la tomografía cerebral computerizada TAC en la fase de conflicto activo, fase CA, que los radiólogos llamaban equivocadamente artefactos, pero que en la fase de curación posconflictiva, fase PCL, se vuelven en el mismo punto anillos edematosos hinchados. Ninguna respuesta. Mi siguiente comentario. Querido colega, todas las locuras de Freud son por lo tanto pura fantasía ferviente, como ve, porque usted mismo no se cree que mi perra tenga una enfermedad narcisista, pero por lo tanto, según Hammer, tienen un alma igual que el hombre. De hecho, los animales, como he podido probar con la ayuda de las imágenes del TAC del cerebro, con el mismo tipo de conflictos, sufren un foco de Hammer normalmente en el mismo punto del cerebro que lo sufriría un hombre. Y entonces también se tiene el correspondiente cáncer, por lo general, en el mismo punto del cuerpo, es decir, en el órgano análogo. Incluso se ha podido probar certeramente que el cáncer o la necrosis se vuelve cada vez más grande si se produce una nueva recaída del conflicto y que vuelve a disminuir o desaparece del todo si el conflicto ha sido resuelto anteriormente en la medida en la que estaban presentes las micobacterias para los conflictos controlados del paleoencéfalo o para los tumores, es decir, eran posibles los procesos de regulación biológica arcaicos. Estos aspectos se tratan seguidamente de un modo exhaustivo. Obviamente, se debe tener en cuenta las preprogramaciones específicas. Por ejemplo, un pato no sufre jamás un conflicto de líquido, frecuentemente por el contrario en el hombre. Una rata doméstica sufre muy fácilmente un conflicto causado por el humo. Un hámster nunca. No tiene ningún código de alarma contra el humo. No tiene necesidad de ello porque vive bajo tierra. Si se forma un cáncer en cualquier parte, la denominada medicina oficial hasta ahora lo combate de modo puramente sintomático, con bisturí, rayos y química. Quiere curar realizando mutilaciones, quemando el tumor con rayos X y de cobalto y con el denominado tratamiento citostático, envenenamiento celular, a menudo por medio de la fleboclisis. Lo único que se trata es el órgano, la psique del hombre o del animal o el cerebro,
no tienen ninguna consideración. Parecía y todavía parece totalmente extravagante cuando mantengo que con la individuación y la resolución del conflicto psíquico, mediante la denominada conflictividad, resolución del conflicto, no solo se puede parar y encapsular el crecimiento del cáncer, sino incluso que el carcinoma del epitelio pavimentoso, por ejemplo, el carcinoma del cuello del útero, se puede llegar a la desaparición completa de la úlcera gracias a la construcción de nuevos tejidos. El problema fundamental de la medicina clásica moderna está en el hecho de que sus dogmas se basan todavía en las imágenes del mundo del siglo XIX, es decir, en la denominada patología celular del señor Virchow. Está en su tiempo, era un avance, pero es grotesco que estas teorías, según las cuales la causa de una enfermedad se encuentra en un plano puramente orgánico o en la célula, tengan que ser aceptadas en el siglo XXI por capricho de la industria y de los investigadores que viven de estos dogmas. Las causas del cáncer y de otras denominadas enfermedades se estudian todavía indagando las condiciones de la célula o incluso de fragmentos de partículas proteínicas o virus. A estas cosas bizarras que no ayudan a ningún paciente se les conceden los premios Nobel. Está claro que el alma o la psique del paciente aquí solo puede molestar. La nueva medicina no pone nada en duda los hechos que, por ejemplo, se pueden reconocer en un microscopio. Solo las conclusiones, es decir, los dogmas que se sacaban y se siguen sacando están a menudo equivocados. Obviamente, examinando al microscopio una célula cancerosa de la glándula mamaria, no se puede ver si ésta pone a la mama en posición de producir una cantidad doble de leche. Ni tampoco es posible entender que este crecimiento se produce para el bien del niño o que seguidamente se reducirá de nuevo en tanto que haya micobacterias. Las células tienen mitosis. La mitosis es maligna y basta. Hoy en día, toda la medicina oficial o de Estado depende de las concepciones ya superadas de Virchow. Por eso, hasta ahora, solo hemos tenido desarrollo en los aparatos y en la técnica. Los verdaderos descubrimientos médicos eran casi imposibles a causa de estos dogmas. La medicina oficial no ha podido liberarse esta camisa de fuerza de la patología celular. Un catedrático me dijo, sí, señor Hammer, si la patología celular es errónea, entonces falla todo. Es errónea y efectivamente falla todo. Aquí no se trata del hecho, que sería un poco difícil de probar, de que cada denominada enfermedad tenga un desarrollo a 3 niveles de la psique, del cerebro y del órgano, que están en interacción recíproca entre ellos y que las 5 leyes biológicas de la nueva medicina son correctas. El escándalo, por el contrario, está en el hecho de que el resultado que comprueba esta experimentación no puede y no debe ser aceptado oficialmente por ninguna razón por culpa de los muchos intereses en juego. Bastaría una sola mañana para esclarecer el asunto. Bastaría controlar si la tendencia de muchos pacientes diestros afectados de carcinoma del cuello del útero es tener un foco de Hammer en la zona perinsular izquierda del cerebro. Si se quiere estar seguro del todo, se controlarían primero a las pacientes cuyo conflicto de tipo sexual se ha resuelto y por lo tanto tienen las manos calientes. En su caso, el foco de Hammer tiene que tener un edema perifocal muy distinto y si después se quiere estar todavía más seguro respecto a los contenidos del conflicto, se elegirían solo las pacientes zurdas porque éstas tienen que tener el foco de Hammer en el caso del conflicto sexual en la región peninsular derecha. Todo esto se puede hacer fácilmente en una mañana. Por el contrario, se dedican miles de millones. Hay que decir que deshonestamente para empresas sin sentido de la medicina clásica solo porque muchas personas tienen un gran interés en que todo se quede como estaba. Si al menos tuviesen un poco de compasión por los pobres pacientes. Quiero hacer ahora una pequeña anticipación de lo que será expuesto seguidamente para poder comprender ya en este punto la expresión cerebro de la cabeza, cerebro central y cerebro del órgano, que aparece en el título del capítulo. Todos los seres vivientes tienen un cerebro del órgano, pero el hombre y los animales tienen además un cerebro de la cabeza. Sobre el por qué sea así, solo podemos hacer suposiciones. Yo creo que la razón es que el hombre y los animales, A, no están ligados al lugar, sino que se mueven libremente. B, que la necesidad de movimientos rápidos y de una valoración rápida de las informaciones ha exigido un ordenador añadido. Sin embargo, el cerebro central no es sustancialmente diferente del cerebro del órgano, sino que constituye solo un complemento de este. En la fase activa de un programa especial vemos en la TAC del órgano los mismos cercos concéntricos bien delimitados, parecidos a los de una diana del foco de Hammer del mismo modo y también con la misma frecuencia de oscilación que podemos observar en el cerebro central. Esto se explicará seguidamente de modo más exhaustivo. El cerebro del órgano, que comprende prácticamente todos los núcleos celulares de los órganos, los cuales están comunicados entre ellos, es casi como un gran disco de ordenador que ha memorizado no solo todas las informaciones,
sino también las órdenes de los órganos individuales. Hasta qué punto cada órgano tenga su propio disco duro parcial, que por ejemplo ponga al hígado en posición de funcionar tras trasplante, no lo puedo decir todavía. Sin embargo, presupongo la existencia de ese disco para los órganos directos del paleoencéfalo, es decir, para los órganos del endodermo y del mesodermo del paleoencéfalo. En el campo biológico nos falta estudiar todavía mucho, aunque nos sintamos ya listísimos por el hecho de intentar experimentos con los genes y clonar, tengo la sensación de que en realidad sabemos poquísimo. La nueva medicina se contrapone a la denominada medicina clásica o sintomática, que se interesa casi exclusivamente por los síntomas orgánicos e intenta curarlos. Para la nueva medicina, el hombre, pero también cada animal y planta, es siempre un organismo que se puede considerar a tres niveles que proceden en sincronía, entre ellos la psique, el cerebro central y cerebro del órgano, los órganos. Comencé a meditar sobre estas relaciones tras un drama personal. Todo empezó por un conflicto mío personal de pérdida que me hizo enfermar de repente de un cáncer de testículos en 1978-1979, justo tras la muerte de mi hijo Dirk entre mis brazos. Entonces tenía 19 años y al cual 4 meses antes le había disparado un príncipe traficante de armas de la Shetset Internacional, maestro de la gran logia P2, Propaganda Due. Este suceso, una clara coincidencia entre el drama vivido y mi enfermedad, fue entonces la ocasión para reflexionar cómo se producía la comunicación entre psique y organismo. Mi hipótesis de trabajo en aquel punto era que podía tener lugar una comunicación psique-órgano solo a través del cerebro. Entonces, todavía nadie se interesaba en el cerebro en relación al surgimiento de las enfermedades. Como médico jefe de una denominada clínica oncológica perteneciente a la Universidad de München, encontré una clara correlación entre nuestros órganos y determinados conflictos o grupos de conflictos. Se debería volver a encontrar esta sistemática, así lo postulaba, también en cualquier parte del cerebro. El contexto sistemático, psique-órgano, que se amplía a psique-cerebro central y cerebro del órgano. Puse como modelo de razonamiento psique-programador, cerebro-ordenador, órganos-máquina. Sorprendentemente fue, y es el hecho de que en la época de los ordenadores se piense que complicadas máquinas industriales trabajen según este esquema, mientras que el más complicado organismo humano debería producir las denominadas enfermedades, supuestamente sin cerebro ni psique, es decir, sin programador ni ordenador. El surgimiento de la enfermedad, se creía, se producía por casualidad, desviaciones, insuficiencias, degeneraciones. Dado que en la medicina actual la causa del surgimiento de enfermedades, como el cáncer en la medicina actual, es todavía hoy desconocida, permanece como deducción errónea solo la hipótesis del surgimiento ligado a la casualidad. Es mucho más importante para nuestro diagnóstico y para la terapia, en particular también para la autoterapia, aclararse nuevamente a sí mismos que todo sucede de un modo sincrónico. Por eso, en la nueva medicina no se sigue hablando en sentido estricto ni de una denominada psiquiatría, que parte del supuesto de que los síntomas psíquicos son independientes del organismo, ni de una medicina orgánica que sostiene que los órganos no tienen nada que ver con la psique. En realidad existía la denominada psicosomática, de hecho, una rama mal evolucionada de la medicina que no ha tenido nunca una verdadera importancia ni habría podido tenerla, ya que no conocía la sincronía entre psique, cerebro y órgano. Respecto a las afirmaciones generales como el estrés provoca úlcera de estómago o el estrés provoca infarto cardíaco, no se conseguía salir de ahí. En las dos hay algo de verdad, pero faltando la idea de la sincronización. Es decir, que todo sucede al mismo tiempo, se impedía a la psicosomática que continuase desarrollándose. De un modo coherentemente insensato, también en las leyes para los psicoterapeutas en Alemania y Austria, se cimentó la división de la medicina en medicina orgánica y psicomedicina, seguramente con la intención de impedir la aplicación de la nueva medicina. Para esta última, tales especializaciones no solo son insensatas, sino incluso peligrosas, como veremos seguidamente. La sincronía a 3 niveles de psique, cerebro y órgano en la nueva medicina representa una presuposición totalmente decisiva del diagnóstico y del conocimiento del desarrollo patológico, que es de una importancia fundamental para el paciente y para su autoterapia. Solo por el hecho de que el paciente puede reconstruir y entender tanto el inicio de su enfermedad, seguidamente este suceso será llamado programa especial biológico sensato, como el desarrollo completo como suceso biológico sensato en los 3 niveles, el paciente se arma de la necesaria tranquilidad y soberanía que no es posible si surge el pánico.
El paciente sabe que con una probabilidad más alta del 95% sobrevivirá a este programa especial biológico sensato EBS. Esto lo convierte en jefe real y soberano de su propia enfermedad. 2.1. ¿Qué significa la sincronía del desarrollo a 3 niveles? En el pasado se podía imaginar eventualmente que el estrés psíquico prolongado tuviese como consecuencia modificaciones orgánicas. Sin embargo, también estas eran solamente suposiciones, porque se desconocían las relaciones concretas, las 5 leyes biológicas de la nueva medicina, que seguidamente serán explicadas más ampliamente. Estábamos, sin embargo, a años luz de podernos imaginar que fuese posible una sincronía, una acción producida al mismo tiempo de psique, cerebro y órganos. Y es justo lo que dice la nueva medicina. Cada proceso psíquico se desarrolla al mismo tiempo en el cerebro central e incluso en el cerebro del órgano y en el órgano que está sujeto a este programa especial biológico sensato. Nunca sucede uno sin el otro, es decir, jamás existe un nivel sin el otro. ¿Qué significa realmente? Si un programa EBS se verifica con un síntoma orgánico, lo que llamamos comúnmente enfermedad, entonces todo el organismo se ve afectado por el síntoma correspondiente, también en el plano psíquico, en el plano del cerebro central y del órgano. La nueva medicina, con sus 5 leyes biológicas, no tiene nada que ver con lo que hoy en día se llama elegantemente medicina psicosomática, término que en cualquier caso nadie tiene claro. La nueva medicina, que está estrictamente orientada a los conflictos y comportamientos biológicos, establece criterios totalmente nuevos. No es inhumana por el hecho de tener una orientación biológica, sino al contrario. Supera la medicina brutal sin alma. Nadie se vuelve pobre cuando admite un error. Nuestra actual medicina clásica, con sus infinitas hipótesis no demostradas e indemostrables, se revela como un gran error, y encima brutal por añadidura. La medicina actual trabaja sin comprensión en el sentido más verdadero de la palabra. Se podría cerrar 2/3 de las secciones quirúrgicas por cuando resulta superfluo eliminar nódulos tumorales de por sí inocuos a base de bisturí de modo radical, incluyendo el tejido sano. Para reparar la psique, la programación o el cerebro ordenador de nuestro organismo, se debería saber a ciencia cierta no solo que seguro ha saltado, sino también por qué ha saltado. Ahora sabemos que existen programas especiales o de emergencia biológicos y sensatos. Esto nos lleva a preguntarnos qué programa debería ser aplicado a nuestro organismo para el futuro. El programa biológico óptimo. De hecho, el programa especial o de emergencia se produce solo porque un DHS psíquico ha escapado al control del programa biológico normal de nuestro ordenador cerebro, haciendo necesaria la inserción de ese programa especial. Ejemplo: un niño pequeño sufre de noche un ataque de terror, el denominado pavor nocturno. Los padres se han ido a una fiesta, dado que es el único hijo, como sucede hoy en día con frecuencia, puede sufrir un shock para el resto de su vida. Un caso así no está entre las condiciones que nuestro programa cerebral tiene como modelo de comportamiento. Normalmente, según la naturaleza, la madre no se alejaría de su pequeño. Además, normalmente hay suficientes hermanos a los que se puede agarrar el niño cuando por la noche tiene un sueño malo. Para poder programar a un niño desde el punto de vista cerebral psíquico como hijo único, la naturaleza necesitaría 1.000.000 de años. Todas las denominadas enfermedades funcionan visiblemente de acuerdo con nuestro cerebro ordenador. También las denominadas enfermedades infecciosas. Simplemente tenemos que aprender a ver todas estas cosas desde un punto de vista nuevo. Lo que esta civilización nos ha dado lo vemos hoy en día lleno de horrores. Cuanto más ricos nos volvemos y cuanto más viejas se vuelven las personas en las residencias, más arruinadas y sin hijos se vuelven nuestras familias y la sociedad en contra de nuestro código. Pongo este ejemplo para indicar que nosotros no podemos manipular arbitrariamente las denominadas estructuras sociales si no queremos que aparezcan los conflictos que se derivan de ello. Por el contrario, existe un código biológico de reglas biológicas o un programa biológico incluido en nuestro cerebro en base al cual debemos orientarnos, queramos o no. Todo lo demás causa conflictos añadidos y conduce al final a un círculo vicioso. Sin embargo, no se debe callar que también el programa biológico, si queremos llamarlo así, tiene sus conflictos biológicamente previstos y deseados. El hecho de que, por ejemplo, el joven ciervo dominante anule al viejo ciervo, causándole un conflicto de territorio, es un proceso deseado biológicamente, de hecho necesario. El correspondiente conflicto de territorio para el ciervo viejo y vencido es entonces
una necesidad biológica. Por el contrario, es totalmente insensato desde el punto de vista biológico formar individuos de segundo rango afeminados que no sirven ya y no dan ningún valor al territorio, en base a cualquier programa ideológico arbitrario, haciendo pasar eso como una maravilla de la creación. Se mira sospechosamente el modo en que nuestra sociedad hiperreglamentada, con sus prescripciones y posibilidades de control, que cada vez se vuelven más rígidas, conduce obligatoriamente cada vez a más conflictos de territorio, también a causa de que falta la consideración del valor del individuo. Incluso el conducir o la lucha por un aparcamiento pueden causar conflictos. Todas estas cosas son míseras alteraciones de un orden maravilloso que se encuentra en nuestro cosmos, así como en nuestro organismo. Sobre estas opiniones se podría discutir, obviamente, sin límite. Al final, cada uno parte de una visión diferente del mundo de cuyos presupuestos depende la discusión y la valoración y las correlaciones existentes en nuestro cosmos y nuestro organismo. En cualquier caso, estas correlaciones en sí mismas no pueden ser negadas. Al final, se implica también la cuestión de si se mantiene un Dios o un principio divino vencedor, es decir, destructor o el realizador de la propia creación magnífica. En el primer caso, la puerta está abierta a cualquier perversión de la naturaleza. Nuestro occidente cristiano sufre ya desde hace 1500 años por el hecho de que la estrecha relación que ligaba a nuestros antepasados con sus animales, los germanos y sus caballos, se ha sustituido por la mentalidad estúpida del confrontamiento con los animales de las iglesias judeocristianas que abiertamente no le reconocen alma a los animales, por no hablar de las plantas. Consecuentemente, se llega a realizar experimentos con animales. La nueva medicina constata antes que nada que en nuestro organismo todo sucede como en un ordenador moderno, solo que de forma más grandiosa, porque en el programa está incluida gran parte de las otras especies animales y vegetales. Decimos que los diferentes programas están unidos en red. Pensemos en los denominados parásitos, piojos, pulgas, chinches, mosquitos y similares, que nos han acompañado fielmente durante millones de años, antes de que el hombre intentase exterminarlos con los insecticidas. Muchos han empezado ahora a comprender el precio que tendremos que pagar todavía por nuestros ríos y mares, que han perdido el equilibrio biológico y apestan como cloacas. Que nos comportemos en base a nuestro código cerebral o no, aposta o por ignorancia, no tiene importancia. El código en el cerebro siempre es el mismo. Este código determina nuestros conflictos y también nuestras denominadas enfermedades, que es lo mismo que decir los programas especiales o de emergencia biológicos y sensatos de la naturaleza. La enfermedad más visible de todas, la enfermedad del cáncer, de la que todo el mundo ha afirmado hasta ahora que no tenía ningún sentido en sí misma, que se trata de células enloquecidas que causan estragos, un residuo funesto de la patología celular de Virchow. El cuerpo no estaría en posición de combatir estas células enloquecidas. Nada de esto es correcto. En toda la medicina y en la biología no existe ningún sistema más grandioso y más lógico que el fenómeno del cáncer. Naturalmente, mientras que solo se consideraba un nivel, el de los órganos, y dentro de este solo lo histológico de las células, no era posible descifrar este sistema. Para mí, que he descifrado esta escritura, aunque se me retiró prácticamente la autorización para ejercer la profesión de médico por el resto de mi vida, este descubrimiento no se puede parar. Hay ya buenos médicos en toda Europa que trabajan casi perfectamente según este sistema, obteniendo los mejores éxitos. Lo que a la denominada medicina clásica le cuesta tanto comprender es la necesidad de tener que cambiar radicalmente el propio modo de pensar. No se trata de aceptar la nueva medicina como completación de todo lo hecho hasta ahora, sino de ser conscientes que casi todo lo que se ha hecho antes estaba equivocado, porque la verdadera causa de las enfermedades no se han encontrado jamás. Hasta ahora ha habido fundamentalmente no solo dos tipos de médicos, los brujos del bosque virgen, que con sus méritos curativos naturales, junto con el conocimiento de las hierbas, han comprendido correctamente, en cierta medida, las correlaciones psíquicas de las diferentes enfermedades. Por otra parte están los modernos médicos tradicionales, que consideran a las personas más o menos como una masa de proteínas en cuya manipulación la psique del paciente se altera y por lo tanto tiene que ser inmovilizada. Es lo que se llama tratamiento sedante medicinal. Los brujos del bosque, en general eliminados, eran sin duda los médicos más inteligentes. Solo les faltaba una sistemática dentro de la cual reordenar las cosas. Lo fascinante del sistema psique, cerebro, órgano es el hecho de que se trata de un sistema predeterminado. Si conocemos bien uno de los tres niveles, podemos deducir y determinar precisamente los otros dos. Si, por ejemplo, estoy bien informado de los procesos psíquicos, entonces puedo imaginarme con precisión el estado del órgano pertinente y el estado de la región cerebral correspondiente, foco de Hammer. Por el momento eso parece todavía un poco difícil de concebir.
pero no se necesitará mucho tiempo para poder acertar casi con exactitud el estado del órgano afectado a partir de la lectura cerebral, con la ayuda de un ordenador en el que estarían memorizadas miles de variantes detalladas. Probablemente, dentro de no mucho tiempo, la parte principal de la visita de un paciente consistirá en la indagación y la interpretación del ataque de su cerebro. Del ataque cerebral se puede, sin embargo, sacar información muy precisa sobre las causas psíquicas. Puedo ver de qué tipo de conflicto se ha tratado, en qué estadio se encuentra ahora, fase de conflicto activo o de posconflictividad, abreviado PCL. Puedo deducir la duración del conflicto anterior y eventualmente su intensidad. Con un panel así y con el crecimiento de la experiencia, las imprecisiones en los diferentes detalles cada vez son más pequeñas. A partir del conocimiento preciso de uno de los 3 niveles, conociendo también unos pocos datos básicos como el sexo de la persona, si es zurda o diestra, joven o vieja, podemos determinar con efectividad el estado de los otros 2 niveles. Querido lector, cuídate bien de entender el trabajo con las 5 leyes biológicas de la nueva medicina como un deporte intelectual. Aquí se trata de una persona viva, como tú y como yo, con un alma enferma a causa de un conflicto que quizás te parezca banal, incluso ridículo, pero que para este paciente ha sido de tanta importancia como para correr el riesgo de que le destruyese. Solo las personas con un corazón compasivo y con manos calientes y con una sana comprensión de la realidad humana tienen derecho de escuchar la confesión de estos enfermos. Que ningún medicucho se acerque a estos pacientes. Sería como un puñetazo en el ojo, tanto si quiere tratar localmente el tumor como si busca la enfermedad narcisista. Aquí no hay sitio para los dogmas facilones y estos conflictos biológicos elementales no tienen nada en común con los problemas psicológicos o intelectuales. La mayor parte de nuestras reacciones y acciones sucede espontáneamente y sin que reflexionemos, igual que en el reino animal. Nadie se preocupa del denominado conflicto de territorio del macho. A pesar de eso, muchísimos hombres mueren justo como consecuencia de un conflicto así, de infarto cardíaco. Fundamentalmente, una parte muy grande de nuestra realidad inconsciente y también consciente se desarrolla según estos modelos de comportamiento biológico. Pensemos en las colibacterias del intestino o en todas las bacterias que hasta ahora nos han enseñado a tratar como nuestros enemigos, lo que en realidad no son. Por este motivo, la nueva medicina desencadenará la más grande revolución médica y social en la memoria del hombre. Cada sentencia judicial, por ejemplo, puede asesinar a un hombre a causa del probable shock conflictivo, DHS. En realidad, solo una palabra lo puede matar. A los niños en particular, las palabras que dicen los adultos sin reflexionar les pueden causar conflictos fácilmente, porque en general los niños están sometidos y dependen de ellos. No sé si sobreviviré a los diferentes atentados que se cometen contra mí el suficiente tiempo para ver la irrupción de la nueva medicina, pero eso no cambia ningún hecho. Todo lo que expongo aquí seguidamente lo dejo como testamento de mi hijo muerto, Dirk. Si tú, lector, eres inteligente, intentarás entenderlo y aplicarlo. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.